Buenos días, el día de hoy les venimos a hablar acerca de la Revolución Rusa. Primero que todo, ¿a qué le llamamos Revolución Rusa? Se denomina Revolución Rusa al conjunto de acontecimientos sucedidos entre febrero y octubre de 1917, que llevaron al derrocamiento del régimen zarista y la instauración del primer gobierno socialista. ¿Qué es régimen zarista? Es una forma de gobierno relativamente absolutista. La Revolución Rusa tuvo dos etapas. Una es la primera revolución en la que el gobierno zarista es derrocado y se impone un gobierno provisional. Y la segunda revolución es en la que se elimina el gobierno provisional para establecer un gobierno comunista. Buenos días compañeros, mi tema es el desarrollo de la Revolución Rusa. La primera Revolución Rusa tuvo lugar en febrero, en el caos que se había organizado. El zar Nicolás se dio cuenta de que no poseía poder militar suficiente para combatir la revolución y vio que su única solución era abdicar. ¿Qué es abdicar? Eso significa que renunciaría a su poder honorífico. En este momento, pues un gobierno provisional asumía el control del país gracias a la unión momentánea de socialistas y demócratas. Pues el objetivo de este gobierno provisional era aportar unos cimientos sólidos para la celebración en un futuro de elecciones democráticas. En un principio los soviets, que eran organizaciones formadas por obreros y sectores socialistas más radicales, dejaron que el gobierno provisional realizara sus funciones, con el objetivo de asentar la revolución e impedir un posible intento de regreso zarista. Pues sin embargo, pronto los soviets comenzaron a separarse del gobierno provisional y se dio una lucha de poderes. El gobierno provisional poseía el parlamento y el poder del Estado, mientras que los soviets tenían el apoyo de los obreros y de los crecientes sectores izquierdos. Pues esto terminó desembocando en la Revolución de Octubre, en la que los trabajadores soviéticos que formaban el partido bolchevique, dirigidos por Lenin, derrocaban al gobierno provisional y constituían finalmente un gobierno socialista. Pues la revolución en 1917 hacía el inicio de una nueva etapa de la URSS, que es la Unión de las Repúblicas Socialistas. Entonces, pues una de las etapas que se desarrollaría a lo largo de todo el siglo hasta su disolución en el año 1991. Consecuencias de la Revolución Rusa. Una de ellas fue la caída de la monarquía en lo absoluto y de la dinastía de los romanos, que llevan por siglos en prisión por un poder absolutista de tal denominado Imperio Ruso. Las consecuencias es el establecimiento de un gobierno comunista en Rusia. También está la República Federalista, que se denominaron como la URSS, que es la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Otro punto es el encubrimiento de Rusia en categorías de gran potencia, como es la política, la economía, científica y militar de todo el mundo. En consecuencia está la formación en el mundo del capitalismo y el comunismo. Otra fue cambios culturales significativos, sobre todo en el rol familiar tradicional de la burguesa, como el aborto que sea legal, el divorcio, la despenalización de la homosexualidad, que se volvió a prohibir en 1934, las mejoras sociales para las mujeres y la obligación a la educación formal. Uno de los personajes más significativos de la Revolución Rusa fue Nicolás II, que nació en 1896 y murió en 1918. Fue el último zar de toda Rusia en su reinado. El imperio notó una gran crisis económica, también a nivel militar. Los acontecimientos de su época fue la tragedia de John Dick. Buenos días compañeros, mi nombre es Santiago Gutiérrez y yo vengo a exponerles sobre las causas de la Revolución Rusa. Bueno, las causas de la Revolución Rusa se dividen en tres partes, ya que son las causas económicas, las causas políticas y las causas sociales. Comenzando por las causas políticas fueron unas de las que causó gran controversia, ya que la economía era su principal característica que los hacía menores a los demás países, ya que ésta se basaba en el monopolio de la tierra y sus riquezas, ya que de allí sacaban toda su economía, y esta quedó en manos de la nobleza y la aristocracia. Como Rusia era considerado un país menor
en relación a los demás. Su economía se basaba en la agricultura y era monopolizada y heredada a toda la edad medieval. Bueno, podemos decir que los siervos trabajaban la tierra, pero los del feudalismo, los señores feudales, no tenían ningún interés para arreglar o modernizar este tipo de plantaciones, ya que este era su nivel de economía, su mayor nivel para producir la economía. Y estos feudos ya se quedaban con la riqueza y pues eran los que hacían parte de la nobleza, así que fue una de las primeras causas que hizo la Revolución Rusa. Bueno, otra causa económica era que estos trabajadores rurales que se encargaban de la economía del país vivían y se consumían por una extrema miseria y pobreza, ya que estos eran los que pagaban unos muy altos impuestos para mantener el sistema zarista de Nicolás II, pues que este era la máxima autoridad. Otra causa económica fue que desde allí los alimentos empezaron a escasear demasiado en Rusia y el hambre se empezó a apoderar de la población rusa, así que esa fue una de las causas más importantes. A continuación tenemos las causas sociales de la Revolución Rusa, y pues estas fueron también muy importantes para ellos, ya que este país empezó a ser gobernado por el zar, o también llamado emperador, que era la máxima autoridad para ellos. Este tenía el máximo poder absoluto, como acabo de decir, y todo el pueblo, todo el país estaba sometido a él, incluyendo a la Iglesia Católica. En este tiempo, este país luchó por una tremenda desigualdad social, donde muy pocos tenían riqueza y los que tenían eran robados o hackeados por pues la máxima autoridad. Estos campesinos que tenían pocas riquezas llevaban la peor parte, ya que pues eran hackeados, ¿sí? Y estaban obligados a trabajar fuertemente, escaseando alimento. La parte social se encontraba dividida en dos partes, la cual era la nobleza y el pueblo. La nobleza era donde estaba el zar o el emperador, o sea, la parte, como podríamos decirlo, la parte alta. Estos eran privilegiados y gozaban pues de las riquezas del país, riquezas de los campesinos, y comían pues a costillas de ellos. Estos ya que tenían pues grandes cantidades de tierra y de población, mientras que en el otro lado el pueblo era la clase social menos privilegiada, la clase social baja, y allí estaban los obreros, campesinos, ganaderos, empleados, y allí pues ellos se sometían a grandes jornadas de trabajo y eran explotados laboralmente. También fue que el pueblo sus derechos no eran cumplidos, tampoco eran reconocidos y tenían pocas libertades, o sea que no tenían poder para ser libres. Otra causa social fue que con la llegada de la Primera Guerra Mundial en 1914 el pueblo ruso se sintió obligado pues también a luchar, pero pues esta lucha, como todo, dejó secuelas en este país, y una de las secuelas fue la desorganización de la economía, como causas económicas que las dije anteriormente: hambre, pobreza y racionamiento de alimentos. También generó retiros, marchas y protestas contra el zar, y este era la exención de responsabilidad de 1917 ante la presión popular pues del pueblo. A continuación voy a hablar sobre las causas políticas que generó la Revolución Rusa. Fue que las reformas promovidas por el zar Alejandro II fue de 1855 a 1881, con la abolición de la servidumbre de 1861.
y la reforma agraria. Poco adelantaron para aliviar las tensiones, ya que el régimen zarista reprimía todo tipo de oposición para este pueblo. La policía política controlaría la educación secundaria, universidades, la prensa y diferentes tipos de tribunales, pues a fines de conveniencia. También otra causa fue que miles de personas eran invadidas al exilio en Siberia, condenadas por crímenes políticos. Estos capitalistas y latifundistas mantenían el dominio sobre los trabajadores urbanos, rurales. Los obreros, trabajadores, campesinos, ganaderos, se concentraron en grandes centros industriales económicos como Moscú y Petrogrado. A pesar de que este país y sus condiciones de vida empeoraban cada vez más con el hambre, el desempleo y la disminución de salarios a causa del zar, o sea, del gran rey, que significaba eso en ese tiempo, pues no beneficiaba mucho al pueblo. La burguesía no era beneficiada, ya que el capital estaba concentrado en manos de banqueros y grandes empresarios, lo que significaba que estos trabajaban para el zar. La oposición al gobierno de este crecía, los partidos perseguían la clandestinidad, como el Partido Socialdemócrata, que fue el que generó líderes Plejanos y Lenin, que tenían que vivir fuera de Rusia para huir de las persecuciones políticas